Estamos estudiando la carta a los Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8. Cuando usted lo encuentre, amado hermano, le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a leer la santa palabra del Señor. Romanos 8. Vamos a leer versículo del 1 al 11. La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Señor, le damos infinitas gracias por su palabra, que sea su Santo Espíritu explicándonos, quitando toda venda que pueda haber en nuestro entendimiento, y que usted sea enseñándonos, que usted sea el maestro que nosotros necesitamos para poder aprender lo que su palabra nos quiere enseñar. Háblenos, por favor, a nuestros corazones y regálenos su favor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, sentémonos, amados hermanos. Regáleme su atención a las 7:30, cabalito. Vamos a terminar, tenemos 30 minutos para tratar de explicar algo de esta porción que nos corresponde estudiar esta noche, ¿verdad? Es bien importante que usted se concentre, que usted está aquí,
Porque si usted trata de estar aquí y estar pensando en otra cosa, se vuelve bien difícil que logremos aprender. Realmente la carta, hermano, a los romanos, todos los grandes teólogos afirman de que es una joya doctrinal y quizás al nivel de estudio nuestro no se le logre extraer, hermano, todo lo que quisiéramos, ¿eh? Pero estamos tratando de darle una pincelada, ¿verdad? Y agarrar lo más importante. Yo les he estado diciendo que lo más recomendable sería que al terminarla la volvamos a empezar. Y yo leo a uno, leo a otro, oigo a uno y oigo a otro, y dicen ellos que la recomendación que dan es que la leamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque cada vez que usted la lee le va a encontrar más. Yo solo me recuerdo cuando estaba trabajando yo en El Salvador, yo aprendí contabilidad en un despacho Calderón Mengíbar y Asociados, se llamaba. Fue mi primer trabajo. Te agradezco yo a licenciado Calderón Lam porque ahí aprendí yo contabilidad. Y una vez al año, diciembre, él nos invitaba a comer, todos los que trabajamos ahí en la oficina, una vez al año. Y esa vez nos llevó a La Libertad a comer marisco, a comer pescado. Y nos dijo él, pidan lo que quieran, ahí estaba el menú, pidan lo que quieran. Y todos pedimos, como era gratis, pues todos pedimos de a galán, hermano. Todos. Yo pedí un pescado así grande, relleno con camarones. Y varios pidieron eso. Gran animal así. Y todos empezaron a comer. Ensalada, tortilla. Y yo hice a un lado la ensalada y las tortillas y empecé a darle al animal. Porque ese animal no iba a estar fácil comerle, hermano. Y la gran mayoría de los compañeros, cuando iba quizás como un cuarto del pescado, yo les veía el rostro que ya no quería. Era muy grande. Yo le comí la tercera parte, o las 3/4 partes del pescado. Esa es la palabra correcta. O sea, me quedó solo un cuarto del pescado que no me lo comí. Y ahí quedó toda la ensalada, quedó el arroz, quedó las tortillas. Pero los demás no le comieron ni la mitad. ¿Por qué? Porque se metieron tortillas. Y yo les dije, tortillas, ahí hay un montón. Pero el pescado, porque la meta era, él dijo, no puede llevarse nada para la casa, o sea, lo que coman aquí, ¿verdad? Y así es la carta. Así es la carta. O sea, la carta tiene un montón que comerle, pero nosotros le comemos lo que alcanzamos, lo que le logramos, y por eso los teólogos dicen, vuelva a estudiar y vuelva a estudiar, porque hay más ahí. Y cada vez que usted la revise, le va a seguir comiendo. Los niños en escuela bíblica tienen un problema, porque cuando les vienen a dar la clase de David y Goliat, dicen, esa ya me la dieron 20 veces. Y algunos niños del culto también dicen, ese sermón ya me lo puedo. Hermano, sígale comiendo. Vuélvale a comer. Nuestro pastor fundador, cuando él predicaba el culto de las 9, predicaba el culto de las 11. Al inicio los predicaba todos,
pero después predicaba el culto de las 9 y predicaba el culto de las 11. Predicaba el culto de las 4 y predicaba el culto de las 6. El culto de las 9 y el culto de las 11, él predicaba el mismo culto. Y el culto de las 4 y el culto de las 6, él predicaba el mismo culto. En la mañana el mismo de las 9 era el de las 11 y en la tarde el mismo de las 4 era el de las 6. Y nosotros los oíamos todos. Y nos dábamos cuenta, él quería predicar el mismo sermón, nunca era igual. El mismo texto, la misma, supuestamente él quería predicar el mismo, nunca era igual. No sé si usted me entiende, nosotros le volvíamos a comer algo al otro sermón. Si no, no nos quedábamos. Cualquiera puede decir, no, si ya de eso ya me hablaron. El hijo pródigo ya me hablaron. 20,000 veces lo leo y lo vuelvo a leer y lo sigo leyendo y lo vuelvo a leer y le vuelvo a hallar algo. La palabra de Dios tiene esa virtud que nunca se termina. Entonces, por eso mismo, hermano, es bien importante. Es como los proverbios. Los proverbios me dicen, mire, pero ese versículo ya lo repitió el pastor y ya lo explicó. Sigámoslo explicando y volvámoslo a explicar y otra vez explica y otra vez, ¿verdad? Porque de repente la mente se nos va a abrir y de repente la voluntad se nos va a abrir y vamos a traer las ofrendas y vamos a traer los diezmos a la casa del Señor. Aleluya. Ahí está, por ahí vamos. La palabra del Señor en Romanos, la palabra del Señor en Romanos, si usted se recuerda en el capítulo número 7, los últimos versículos del capítulo número 7, nos habló y nos habló y nos habló y nos habló y lo pasé rápido porque ya nos íbamos a entretener tanto ahí. Nos habló y nos habló y nos habló de la parte humana, de la naturaleza carnal, de la naturaleza pecaminosa, de la parte de la parte que más, óigame, de la parte que más tenemos que cuidarnos. Y el apóstol Pablo nos habló bien bonito, bien claro, bien bonito. Ahí encuentra usted por qué a veces usted no hace lo que quiere hacer. Allí lo encuentra. ¿Por qué no hace lo que quiere hacer? Porque está haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de su espíritu. Porque está alimentando la carne, no la parte espiritual. Y nos habló bien claro él, ¿verdad? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es la carne. La carne no quiere hacer eso. La carne no quiere alabar, la carne no quiere adorar, la carne no quiere congregar, la carne no quiere servirle a Dios, la carne no quiere. Pero cuando terminó capítulo número 7, hizo una declaración que primero Dios, usted y yo la logremos entender. Miserable de mí. Así terminó el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, hermano, ese es un grito de auxilio. Y yo se lo vuelvo a repetir porque es bien importante que usted entienda, porque él dice, ¿quién me librará? Como que anda colgado, como que anda cucuche o como que anda pegado a él, algo que le da problema y que quisiera liberarse de eso. ¿Quién me librará de este cuerpo? Y él lo dice, y no hay nadie que lo pueda liberar, porque para poderlo liberar hay que matarlo. Tiene que morir, es de la única manera. Pero él encuentra una respuesta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí a la vez en el versículo 25 da una palabra y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo.
¿Por qué? Porque no hay nadie más que lo pueda liberar de ese cuerpo pecaminoso, porque ahí lo tiene. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Y por qué, hermano? Regáleme un segundo. ¿Por qué? Porque ciertamente su naturaleza pecaminosa ahí está, pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él abrió una ventana, una puerta bien grande para que el Espíritu Santo viniera a morar en el corazón del creyente. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque a partir del momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ya no solo mi naturaleza vieja, ya no solo mi naturaleza carnal, ya no solo mi naturaleza que me llama para el pecado, sino que ahora yo tengo otra opción y es mi espíritu. Ya es el Espíritu Santo morando en mí. Por eso él dice, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él es la única opción, la única esperanza. Porque la carne no puedo hacer nada con ella y esa ahí está. Y me mete en problemas. Y me llama, me invita a la tentación. Me invita a pecar. Me invita a hacer lo que no debo. Pero ahora, gracias a Jesucristo, porque el Espíritu Santo viene a mí y óigame, si lo vemos en la parte humana, en la parte carnal, no se puede hacer nada. Estamos emproblemados. Estamos condenados. Pero gracias por Jesucristo, porque inmediatamente el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, viene a la vida de aquel pecador. Hermano, el Espíritu Santo es el que hace algo que no se podía hacer. Por eso él dice, ¿quién me librará? Y la respuesta es Jesucristo. La única respuesta. Y por eso es que en el capítulo 8 de Romanos comienza bien bonito, ¿ven? Ahora, regálenme un segundo. Pónganme atención. No lo quiero confundir. Esa palabra es bien clave. Ahora. O sea, ¿qué está queriendo decir él? Ahora que ya recibí a Cristo. Ahora que ya el Espíritu Santo está en mí. Ahora que ya soy cristiano. Porque, hermano, antes de ser cristiano, no teníamos, óigame por favor, no teníamos capacidad de nada. O sea, una persona natural no tiene capacidad de nada. Usted le puede estar diciendo, mire Julano, deje ese vicio, mire Julano, deje las mujeres, mire Julano, ya no ande robando, mira esa manera de hablar que tenés, mira ese léxico que usás, mira, son necios, son tan burros. Sin Cristo no logramos nada. Al contrario, usted mira cuánta gente y usted dice que no entienden cómo viven de más. No tienen fuerza, no tienen capacidad, están sin Cristo, sin esperanza. Ahora dice el apóstol, ahora, mire, marca una diferencia, marca un momento diferente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo sí, hermano, de algo quiero dejarlo bien claro, es de esta expresión. Fíjese que los estudiosos de la Sagrada Escritura afirman, enseñan, y lo aprendimos desde que estábamos en el seminario, que en los originales la segunda parte de este versículo no está. Léalo conmigo. Ahora pues, el versículo 1 de Romanos es, hasta aquí mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es lo que está en el original. La segunda parte, los copistas lo agarraron del versículo número 4. Vea cómo dice,
la segunda parte. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos el número 4, 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí está, mire. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Revisando los que tienen manera, revisando la copia original del manuscrito, el versículo 1 termina hasta donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí termina. Pero los copistas agarraron parte del versículo número 4 y se lo pusieron al versículo número 1. Como complemento, supuestamente. Ahora bien, esto es bien importante, amado hermano, en Cristo Jesús, que usted me entienda, ¿verdad? Ese momento, esa bendición, lo que usted recibió, lo que usted tiene. O sea, sí, yo le estuve haciendo énfasis que usted, en su ser, tenemos las dos naturalezas y tenemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que cuidar más que cualquier otra cosa la parte humana, la parte carnal, la vieja naturaleza que usted anda llevando. Esa la tiene que cuidar, eso lo tiene que cuidar más que otra cosa. ¿Por qué, hermano pastor? Porque esa es la que más problemas le va a dar. Cuando usted le agarra que quiere pelear con un hermano, ¿cuál parte suya está trabajando? ¿La parte espiritual o la parte carnal? Entonces, cuando usted siente ganas de pelear, dígase usted mismo, quieto, quieto. ¿Ah? Cuando usted sienta ganas de ir a hacer algo que no debe, ¿cómo va a decir? Quieto, Adán, Adán, quieto. Porque es mentira que no, pues. No hay pastor que no, y no todos tenemos una lucha con la carne, pues. Y no todos somos tentados cada día, pues. Y de repente la carne nos invita, tranquilo hermano, hoy vamos a hacer vigilia, si se llega a venir el agua no se preocupe, aquí no se moja. Además que todos los 3 de mayo llueve. Amén. Y no ha llovido. Tranquilo. No se preocupe. ¿Qué le estaba diciendo? Quieto. Quieto. No le diga usted al otro. Dígase usted mismo. Quieto. Quieto. Y mencione su nombre. Quieto. Ay, ya te vi. Ya te vi. Porque la vieja usted la anda llevando adentro. Bueno, la vieja naturaleza, pues va. Allí la anda, la caja ilustre. La que le gusta pelear, la que le gusta chambrear, la que le gusta inventar mentiras. Esa ahí la anda llevando y hasta el más pulido aquí, ahí la anda llevando, aunque no quiera aceptar, porque la vieja naturaleza no la puede desechar. Ahora, la palabra del Señor nos dice algo bien bonito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es bien importante. ¿Por qué, hermano? Porque el inconverso, porque Satanás, porque el hermano en Cristo, que no tiene bien clara la doctrina, viene a acusarlo. Se convierte en instrumento del enemigo y lo viene a acusar y le quiere venir lo quiere venir a condenar. Porque hay muchos que no predican salvación, predican condenación, hermano. Mire, allá lo vi. Hay un montón de religiosos que andan detrás de los demás viendo qué errores le hallan. ¿Qué errores le miran? ¿Qué falta le miran?
y como que anduvieran apuntando, ¿verdad? Y esa no es la tarea nuestra como cristianos, porque la palabra lo está diciendo bien claro. El apóstol Pablo lo escribió y dice, mire, aquel que es cristiano, aquel que recibió a Cristo, aquel que el Espíritu Santo está en su interior, aquel que de verdad ha recibido a Cristo, ese ya no tiene ninguna condenación, nunca va a ir a juicio ya. Por favor, regáleme un segundo. Ahorita voy a terminar yo. Ese techo del vecino nos da más problemas. Nosotros le pusimos duralita a esto para que no hiciera bulla, pero ese gran volado que nos hicieron ahí de lámina truena. El creyente, el cristiano, regáleme su atención, abra los oídos. El creyente nunca va a ir a juicio delante de Dios. El creyente, el que fue salvo, el que recibió a Cristo, cuando sea arrebatado, cuando sea el arrebatamiento, el que murió siendo cristiano va a resucitar. Y si hay un creyente que está vivo, se va a unir a ellos y se van con Cristo. Y el creyente, óigame, el creyente nunca va a ir a juicio delante de Dios. Allá en el cielo el creyente va a dos eventos: tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. A dos eventos. ¿Cuáles son? Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Esos dos eventos. No tenga miedo. En el tribunal de Cristo vamos todos los creyentes. ¿En qué consiste el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo va a servir para, allí no van a hacer, allí usted no va a juicio, allí va a juicio sus obras. Sus obras son las que van a ser revisadas. Su accionar, su servicio, sus almas que usted ganó, su trabajo, si lo hizo de veras para Dios o lo hizo porque ahí estaba una hermanita que le gustaba. Sus obras van a ser probadas y a cada uno se le va a dar de acuerdo a lo que haya hecho. Premio, galardón, no es juicio. El creyente, el que recibió a Cristo, el que fue lavado con la sangre de Cristo, nunca va a estar en juicio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que ya creyeron en Cristo Jesús. Ya no. ¿El juicio para quién es? ¿Para quién es el juicio? Para los inconversos, para aquellos que se les predicó, para aquellos que se les habló, para aquellos que se les anunció el evangelio y nunca quisieron nada. Lo vamos a estudiar este domingo porque se nos hizo largo, nunca terminamos. Los últimos que van a resucitar son los incrédulos. Son los últimos en resucitar. ¿Y para qué van a resucitar? Para compadecer delante del juicio del gran trono blanco. Ahí no van creyentes, hermano. Ahí no van cristianos. Ahí van todos inconversos, todos aquellos que nunca se les predicó, se les habló, se les anunció el evangelio y nunca quisieron nada. Usted no tenga pena, a no ser de que usted no sea creyente verdadero, arrepiéntase, reciba a Cristo. Pero si usted es creyente, si Cristo Jesús mora en usted, usted no tiene que estar preocupado. En el tribunal de Cristo no es para juicio. Óigame, todos los que seamos arrebatados o todos los que resucitemos y seamos arrebatados, vamos a salvación eterna con Cristo Jesús. Nunca más vamos a separarnos. Si alguien no fue creyente verdadero, ese no va a resucitar en la primera. Se queda a resucitar hasta la última resurrección a los que van a ir al juicio del gran trono blanco. ¿Cuál es la predicación nuestra? Hermano, ¿está seguro? ¿Y está bien seguro? ¿Y está más que seguro? ¿Y no tiene ninguna duda? ¿Está seguro, hermano?
de nuestra predicación. Porque va a ser una lástima y va a ser una tristeza que usted se haya congregado, que usted haya estado allí, pero usted no haya recibido a Cristo. Porque hay mucha gente simpatizante. Ay, es que a mí me gusta a la gente que ya piensa que lo va a agradar a usted. Es que yo lo miro a usted ahí, lo miro, mire, ahí lo miro. Y ya recibió a Cristo. No, yo no quiero. A mí no me interesa que me mire, a mí me interesa que la gente reciba a Cristo. En el arrebatamiento la trompeta la van a oír los que ya recibieron a Cristo, los que Cristo está en su corazón. No van a oír. Los que no han recibido a Cristo no van a oír nada. No van a oír nada. En el tribunal de Cristo vamos a estar creyentes, cristianos, y se nos va a premiar de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Por eso dice que algunas son de hojarasca. Esas se van a quemar. Obras que no tienen ningún beneficio. Entonces, amados hermanos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ninguna condenación. No lo anden asustando, no lo anden amedrentando. Mire, usted no es salvo porque cometió un error, usted no es salvo porque pecó, usted no es salvo. ¿Y cómo que si de ellos fuera la salvación que andan condenando gente? La salvación es de Dios. Y la palabra del Señor dice, Efesios 2:8, porque por gracia, ¿el qué? Sois salvos, no por lo que usted ha hecho, no porque usted se la merezca. La salvación llega a la vida del creyente por gracia, por un regalo que Cristo Jesús nos da cuando Él muere en la cruz del Calvario. Por eso aquí está diciendo, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos los que estamos en Cristo Jesús? Los que hemos creído en Él. ¿Quiénes son los que estamos en Cristo Jesús? Los que hemos recibido a Cristo. Amén, hermano. Tenga miedo. Y si alguien quiere venirlo por ahí mire, el único que es acusador, ¿cómo se llama? Satanás. A veces gente de otra denominación o a veces gente de la misma iglesia de Dios no lo anda acusando. No, yo les he dicho que por allá me topé con un muchacho y yo andaba la camisa manga larga así doblada. Usted no es salvo porque anda la camisa doblada, ¿no? Y para mucha gente usted no es ni cristiano. Porque usted es un gran pecador. Y yo ya le dije, pecadores todos, toditos somos. Mire qué bendición, pecadores lavados con la sangre de Cristo, pecadores perdonados, pecadores redimidos, pecadores salvos. Ahora ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Y yo ahí estoy. Y yo espero que usted ahí esté. ¿Verdad? Aquellos que hemos creído en el Señor. Y no tenemos que tener temor. Solo leamos el versículo 2 y terminamos. Porque la ley del Espíritu, esto es bonito y aquí explica cómo. Aquí explica cómo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya estudiamos en el capítulo número 7. El apóstol Pablo nos habló de una ley de la carne o una ley del pecado. Y nos habló, óigame hermano, nos habló en el capítulo 7 que la carne no puede vencer la ley del pecado y cae en el pecado. La carne cae en el pecado. Por eso yo le digo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no hay ningún creyente que no peque. Y le lo dice. Todos somos pecadores, pero yo quiero que entendamos eso. Pecadores que hemos sido redimidos. ¿Están conmigo, hermano? Pecadores perdonados. Usted no me venga con la historia
o ningún creyente me puede venir a mí con la historia y decirme, ay, no, yo no peco. ¿Qué le voy a decir yo? Hipócrita, mentiroso. Porque la Biblia dice que todos pecamos. La Biblia dice que todos pecamos. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a salvar? Póngame atención. No es porque hemos dejado de pecar, nos vamos a salvar porque el Espíritu Santo entró en nosotros. Porque Cristo murió para eso, para traernos perdón, para traernos salvación. Por eso es bien importante entender eso. Usted no se salva porque usted dejó de pecar. Porque si fuese así, usted no es salvo. Usted no se salva porque ya no pecó. Usted se salva porque el Espíritu Santo vino en usted y lo selló y lo limpió y lo redimió y lo rescató y lo perdonó y lo puso en otra condición. No es por su cuenta, no es por su esfuerzo, no es por su sacrificio, no es por lo que usted hizo, es por lo que Cristo hizo por usted. Es diferente. Entonces, hermanos, la ley del pecado, nosotros óigame, nuestra parte carnal no logramos dejar de pecar. Si usted quiere por sus propios méritos, no logra. La carne ahí la anda llevando y esa quiere pecar. Pero vea, a la ley del pecado le cae encima algo más fuerte, algo más poderoso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, dice, la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida le cayó encima la ley del pecado. Y es superior y es más fuerte. Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, en nosotros nace un nuevo ser, nace una nueva naturaleza que es más poderosa, es más grande. Que viene y si usted le permite y usted la alimenta, viene a caer sobre la carne. La carne lo quiere llevar al pecado, pero el Espíritu le dice, tranquilo. Hoy hay culto. Hoy es día de culto. Vamos a alabar a Dios. Y la carne le dice, ay, pero yo quiero para allá, yo quiero para allá. Y el Espíritu le dice, hoy hay culto. Hay que ir a mirar, mira carnita. Vamos a cantar. Vamos a alabar a Dios. Y es hermano, es la gran lucha que nosotros tenemos. Y es la gran lucha que su pastor tiene. Hermano, véngase para el culto. 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 ¿Por qué, hermano? Porque si usted no se viene para el culto, usted alimenta su carne. Hay que alimentar el espíritu. Hay que alimentar lo espiritual. ¿Para qué? Porque esa es la que lo bendice. Eso es lo que le da fuerza y eso es lo que dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, oiga, mi hermano, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado. La ley era débil. ¿Por qué la ley era débil? Porque el hombre en su parte humana, hermanos, no podía dejar de pecar. Con sus propias fuerzas no podía dejar de pecar, por eso es débil. Porque la carne es débil, el Señor Jesucristo lo dijo. Lo que yo le decía hace un momento, usted puede, mire hermano, la gente puede intentar y voy a dejar de tomar, voy a dejar de mujeriar, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer otro y no lo logra. ¿Y qué le decimos nosotros? Entréguele su vida a Cristo. Inténtelo con Cristo. Previa a Cristo. Deje que Cristo entre en usted. La ley, por eso en el Antiguo Testamento, hermano, por guardar la ley, nadie se pudo salvar.
la ley era débil, porque cuando el Señor le puso la ley, dice que lo que pasó en aquel tiempo, que se multiplicó el pecado. La gente cuando descubrió que era pecado aquello, como que más cuerda le dieron. Y dice la palabra de Dios, termino con esto, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible? Que dejáramos de pecar. ¿Qué era imposible? Que nos perdonara. ¿Qué era imposible? Que nos salvara. La ley era imposible, porque lo que era imposible para la ley, perdonarnos era imposible. La ley no me puede perdonar, hermano. La ley solo me señala que estoy pecando, me enseña que estoy pecando, pero ella no, la ley no puede hacer nada para perdonarme. La ley lo que único que hace es que usted descubra que está pecando. Y cuando usted ya descubre que es pecador, tiene que ir usted a buscar a Cristo para que lo perdone. O al inconverso. Porque lo que es, versículo 3, termino. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, la salvación llegó cuando Cristo vino al mundo a morir por nosotros, a derramar su sangre en la cruz del Calvario. La ley no pudo salvarnos a nadie. Es débil, porque es débil por la carne que mora en nosotros. Pero Jesucristo viene y derrama su sangre, muere en la cruz del Calvario, nos regala esa bendición enorme de la vida eterna. Y esa es la bendición mayor que usted y yo podemos darle gracias a nuestro Dios. Hermano, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque el Espíritu, ¿verdad?, vive en nosotros, y lo que la ley no pudo hacer, el Espíritu lo hizo. Limpiarnos, salvarnos, lavarnos, hacernos nueva criatura y darnos el privilegio para poder entrar al reino de los cielos. Cuidemos nuestra parte humana, porque ahí la andamos llevando. No nos descuidemos y dámosle a Dios que nos ayude para poder estar siempre en comunión con Él, para poder tener esa fortaleza para decirle no al pecado. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por su palabra. Gracias por la bendición que usted nos da, mi Señor,